Muy bien, vamos a seguir resolviendo más problemas de conceptos de ángulos para que esté más claro este tema que hemos estado viendo en el canal. Si no, puedes ver los anteriores dos videos, donde el primer video fue de teoría y el anterior resolvimos 5 problemas. Ahora vamos a resolver 5 problemas más. Podemos ver que este problema nos pide hallar el ángulo de referencia de menos 7 pi quintos. Entonces, si se acuerdan que yo les había dicho que depende del sector o del cuadrante para saber cómo vamos a marcar el ángulo de referencia. Depende si está en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4. ¿Qué fórmula vamos a usar para obtener el ángulo de referencia? Y también depende si el ángulo original es negativo o positivo. Por ejemplo, para este caso, el ángulo es negativo. Lo primero que vamos a hacer es determinar en qué punto está nuestro ángulo, en qué cuadrante está nuestro ángulo. Considerando que el ángulo es negativo, acuérdense que esto gira para acá. Entonces este vendría siendo el cuadrante 1. Este de aquí vendría siendo el cuadrante 2, este de aquí el 3 y este el 4. Recuerden que cuando es positivo es al revés. Este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero como es negativo, va a ser al revés los cuadrantes. Por ejemplo, si a ustedes se les dificulta un poco el uso de las fracciones, podemos, en vez de usar las fracciones, yo aquí les puse las conversiones en decimal. Y eso nos puede ayudar un poquito más a determinar en qué cuadrante se encuentra nuestro ángulo. Esto, si nosotros lo convertimos a un número con punto decimal, nos va a dar igual a menos 4.39. Entonces, este número de aquí ya es un poco más sencillo de acomodar en cuál cuadrante está que usar las fracciones. Porque podemos ver que yo aquí ya les puse las conversiones en decimal. Y vamos a ver que el número, este ángulo aquí se encuentra justamente aquí. Por aquí. Lo voy a anotar aquí, menos 4.39. Entonces, vamos a tener un ángulo que se va a formar aquí. Ya saben, la referencia es siempre en el 0. Y el ángulo va a ser este de aquí. Recuerden que gira al otro lado porque es un ángulo negativo. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a usar la fórmula del sector 3 para ángulos negativos, del cuadrante 3 para ángulos negativos. Que esa formulita fue una que yo les puse en el primer video. Lo pueden checar si gustan. Yo aquí ya la tengo, que es menos el ángulo teta menos pi, donde por ejemplo el ángulo de ahora lo vamos a poner, sería ángulo de referencia es igual a menos 7 quintos de pi menos pi. Lo primero que vamos a ver es que este menos menos se nos va a hacer más, entonces esto quedaría como 7 quintos. Vamos a tener que el ángulo de referencia igual a 7 quintos de pi menos pi. Este lo vamos a convertir a quintos para poderlo restar. Nos quedaría que 7 quintos de pi menos 5 quintos de pi. Esto solamente lo convertimos a quintos para que se pueda restar, para hacer la resta de fracciones. Nos va a quedar igual a 2 quintos de pi. Este sería el ángulo de referencia. ¿Cómo se vería? Acuérdense que para el tercer sector, el tercer cuadrante, el ángulo de referencia se mide a partir de esta línea de aquí, aunque es negativo, ¿verdad? Entonces el ángulo de referencia sería aquí. Entonces este ángulo de referencia es igual a 2 quintos de pi. Por ejemplo, ahora nos pide
nos pide determinar el ángulo de referencia de este de aquí. Que yo aquí ya dejé esto para que sea mucho más fácil graficarlo, porque vamos a ver que esto da más de una vuelta. En la primera vuelta que nosotros demos, vamos a tener 360 grados, pero vamos a ver que vamos a dar una segunda vuelta, pero que realmente no se completa la segunda vuelta, sino que llegamos más o menos aquí. ¿Por qué? Porque estamos entre 672 y 720. Entonces vamos a ver que nuestro ángulo va a estar aquí, en este sector, en el cuarto sector. Esto es positivo. Entonces vemos que realmente vueltas completas solo dimos una, porque no alcanzamos a dar la segunda vuelta. Entonces, para obtener el ángulo de referencia y que nos quede de una manera sencilla, otra vez, vueltas completas solo dimos una. Entonces podemos restar esa vuelta completa y obtendremos el ángulo. Entonces 672 menos 360 nos va a dar igual a 312 grados. Entonces vemos que el ángulo de aquí, este ángulo de aquí hasta este punto, es de 312 grados y que está en el cuarto sector. Ahora, ya sabiendo que está en el cuarto sector, recordemos que para obtener el ángulo de referencia hay que saber en qué sectores, en qué cuadrante estamos. Usamos la fórmula para el cuarto cuadrante cuando es para ángulos positivos, que yo ya la tengo aquí. Y repito, si ustedes quieren ver esa fórmula, pueden ver un video pasado donde yo se las puse. El ángulo de referencia para el cuarto sector sería 360 menos 300, menos el ángulo. Voy a poner aquí, ángulo de referencia es igual a 360 menos el ángulo. El ángulo ya lo tenemos, es de 312. Entonces tenemos que el ángulo de referencia para este caso es de 48 grados. Y acuérdense que para el cuarto sector, cuarto cuadrante, el ángulo de referencia se mide de la línea de referencia serio hasta acá. Entonces este ángulo de aquí mide 48 grados. Para este siguiente problema nos pide lo mismo, encontrar el ángulo de referencia, pero ahora vemos que el ángulo de referencia es negativo. Entonces lo primero que podemos hacer es ver en qué cuadrante nos encontramos. Una forma a lo mejor sencilla de verlo es convertir esto a un número mixto para ver cuántas vueltas da esto. Por ejemplo, podemos convertir esto a menos 1, 9 medios de pi. Y vemos que realmente, si nosotros dibujamos el cuadrante, recordemos que esto es negativo, entonces aquí sería 0, aquí sería menos pi medios y aquí sería menos pi. Vemos realmente que solo alcanza a dar una vuelta, pero o una revolución o media revolución, porque acuérdense que para que tú des toda una revolución completa en radianes tiene que ser 2. Acuérdense que aquí sería menos 3 cuartos de pi y aquí sería menos 2 pi. Entonces vemos que esto realmente no alcanza a dar ni una vuelta completa, sino que se queda, da la mitad de la vuelta y se quedaría aquí cerca del tercer sector. Vamos a tener que el ángulo va a ser algo así en el tercer sector, donde usando la fórmula del ángulo de referencia para el tercer sector en negativos, el ángulo de referencia para el tercer sector en negativos sería, acuérdense que en negativos es 1, 2, 3 y 4. Estamos en el tercer sector cuando el ángulo es negativo. El ángulo de referencia para ese sector sería ángulo de referencia menos el ángulo menos pi. Entonces el ángulo ya lo tenemos, que es igual a
menos 11 novenos de pi menos pi. Esto nos va a dar positivo. 11 novenos de pi menos pi. Convertimos esto a noveno para que se pueda restar. Nos queda 11 novenos de pi menos 9 novenos de pi. Esto nos va a dar igual a 2 novenos de pi. Esta sería la respuesta. Acuérdense que para el tercer sector, el ángulo de referencia, cuando son negativos, el ángulo de referencia va a ser aquí. Entonces el ángulo de referencia en este caso es igual a 2 pi novenos. Muy bien, vamos a seguir con este problema. Ahora, por ejemplo, este problema nos dice hallar un ángulo entre 0 y 360 que sea coterminal con menos 254. Y en un inciso B nos pide hallar un ángulo entre 0 y 2 pi que sea coterminal con 29 pi sextos. Por ejemplo, en este caso vamos a tener, si lo trazamos de esta manera, que el ángulo está en este tercer sector, considerando que es hacia los negativos, y que está en grados, pues sería 0, menos 90, menos 180, menos 270, y ya sabemos, menos 360 grados. Y nos dice, yo quiero el ángulo coterminal de 0 a 360. Entonces el ángulo coterminal tiene que empezar en 0 y va a girar hacia el sentido de los 360, es decir, hacia este sentido. Entonces en este caso, en este problema, el ángulo coterminal va a ser este ángulo de aquí. Que vemos que para obtener este ángulo es muy sencillo, porque nada más a 360 le vamos a restar el ángulo coterminal, el ángulo normal, para obtener el coterminal, que sería 360 menos 254. Esto va a ser igual a 106. Es decir, que el ángulo coterminal en este caso es igual a 106 grados. Y es este de aquí. Otra vez, entonces teníamos un ángulo negativo que era este de aquí. Ángulo θ igual a menos 254. Y el ángulo coterminal, como nos pedía el problema que sea de 0 a 360, tiene que ir en el otro sentido, que en este caso pues es 106. Para este problema de acá, nos dice, tenemos un ángulo 29 sextos de pi y nos pide encontrar el ángulo coterminal. En este caso vamos a ver que esto da varias vueltas. Por ejemplo, lo primero que tendremos que hacer es determinar cuántas vueltas da. Si nosotros podemos hacer simplemente una pequeña división, si dividimos 29 entre 6 sin residuo, vamos a tener 29 entre 6, es decir, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 29? Vamos a tener que cabe 4 veces, es decir que esto da 4 vueltas, pero realmente no son 4 vueltas, porque acuérdense que para que dé una vuelta completa tiene que ser 2pi, entonces realmente esto da 2 vueltas. Esto da 2 vueltas completas y un poquito más. Entonces, si nosotros recordamos, tenemos 0, pi medios, pi, 3/4 de pi. Y aquí ya sabemos que es 2pi. Sabemos que si damos la primera vuelta tendremos 2pi, y que si damos una segunda vuelta, aquí ya no sería 2pi, sino que sería 4pi.
Entonces podemos sacar el ángulo coterminal restándole a este valor de aquí estas dos vueltas que tiene. Sería 29 pi entre 6. Y a esto le vamos a restar 4 pi. Menos 4 pi. Vamos a convertir esto en cuartos para poderlo restar. Nos quedaría, digo, en sextos. 29 pi entre 6 menos 24 pi. Esto va a ser igual a 5 sextos de pi. Entonces vemos que la respuesta a este problema sería este de aquí. El ángulo coterminal, que sería este de aquí, sería de ángulo coterminal, sería igual a 5 sextos de pi. Por ejemplo, para este último problema son igual, nos pide encontrar el ángulo, hallar un ángulo entre 0 y 360 que sea coterminal con 690. Entonces considerando que aquí el ángulo es negativo, sería 0 menos 90 menos 180 menos 270 menos 360 menos 450 menos 540 menos 630, estoy dando todas las vueltas, y menos 720. Podemos ver que esto da una vuelta y se queda en este punto, ¿verdad? Porque menos 690 está entre 630 y menos 720. Entonces esto daría así. Y el ángulo coterminal sería este de aquí. Entonces, para sacar el ángulo coterminal en este caso, es como el ángulo coterminal nos dice que es entre 0 y 360, tiene que ser en esa dirección. Aquí nada más al ángulo que nos da vamos a restarle el 720. Es decir, le estamos restando esas dos vueltas de más para poder obtener el ángulo de aquí. 720 menos 690 grados. Esto va a ser igual a 30. Es decir, que el ángulo coterminal es igual a 30 grados. Y esa sería la respuesta de este problema de aquí. Y ya por último, nos pide hallar un ángulo coterminal entre 0 y 2pi que sea coterminal con 15pi medios. Por ejemplo, podemos hacerle como en el problema anterior, que simplemente vamos a ver cuántas vueltas completas da esto. Que sería, simplemente hacemos la división, 15 entre 2. Esto va a ser igual a 7. Entonces podemos ver que esto, ojo, estamos hablando de vueltas completas. Recordemos que aquí va a ser 0, pero en una primera vuelta va a valer 2pi. Luego en la segunda vuelta esto va a valer 4pi. Y en una tercera vuelta va a dar 6pi. Y en una cuarta vuelta esto va a valer 8pi. Significa que nunca va a valer 7pi. Es decir, que vueltas completas solamente son 3. Aunque aquí nos salió 7, que tendría que ser 3,5 vueltas completas, solo fueron 3. Entonces nos vamos a basar en eso para hacer la resta. Entonces recordemos que como solo dio 3 vueltas completas
y queremos restar esas 3 vueltas completas para obtener el ángulo coterminal, sería 15 pi. Recordemos que 3 vueltas completas equivale a 6 pi. Si hubiera dado 4 vueltas completas, si hubiéramos agarrado el 8 pi, pero no lo agarró. Entonces, para sacar el ángulo coterminal de este caso, vamos a restar las vueltas completas que vimos que fueron 3, lo que equivale a 6 pi. Entonces, para restar esto, simplemente hay que convertir esto a medios para que se pueda restar. 15 pi entre 2 menos 12 pi entre 2, lo que va a ser igual a 3 pi medios. Y esta sería la respuesta para este problema. Muy bien, pues esperamos que esta serie de videos que estuvimos preparando, conceptos de ángulos, radianes, ángulos coterminales, este ángulo de referencia, te hayan servido, que los problemas te hayan servido también para entender este tema, y nos vemos en un siguiente video.